Bien, buenas tardes. Aquí tenemos un cuento sobre aislamiento. Dice, ¿qué cuentos conocemos sobre personajes aislados? Bueno, tú vas a leer este cuento donde primero vas a practicar la comprensión. ¿Qué tanto entendiste de este cuento? Para saber qué tanto entendiste del cuento y con qué lo puedes comparar, vas a contestar estas 4 preguntas. ¿Qué cuentos conocen? Aquí vas a escribir el nombre de los cuentos que tú conozcas. ¿Qué pasa en el cuento que leímos? Tú aquí vas a platicar con tus palabras lo que pasó. Como quien dice, vas a contar lo más importante. Recuerda, tienes que escribir varios, no solamente escribas 2, 3, 4 palabras. Varios renglones, por eso te dejé mucho espacio. Ahora, ¿por qué están aislados los personajes en estos cuentos? Eso no dice aquí por qué están aislados. Tú, según como entendiste el cuento, aquí vas a poner con tus palabras. Ahora, ¿cómo crees que se sienten los personajes al no poder convivir con otras personas? Aquí también tú vas a platicar cómo crees que se sienten de acuerdo a lo que leíste en el cuento. Bien, entonces en un cuento se describen cosas, se describen personas y acciones. Por ejemplo, aquí tenemos, el gato blanco saltó rápidamente. Estamos hablando del gato y lo estamos describiendo que el gato es blanco. Y estamos diciendo que ese gato saltó y lo estamos diciendo que lo hizo rápidamente. Entonces aquí nos apoyamos con la palabra blanco para calificar al gato de blanco y saltó para decir que la acción lo hizo rápidamente y nos ayuda a hacer una mejor descripción que si nada más dijera el gato saltó. Es una descripción más completa, es decir, el gato blanco saltó rápidamente. Entonces en este caso blanco es un adjetivo calificativo y rápidamente es un adverbio. Ahora, imagina lo mismo si lees el gato negro saltó tímidamente. No, porque ahora ya es un gato negro y ya no lo hizo rápidamente, sino lo hizo tímidamente. Entonces, estas palabras que nos ayudan se llaman adjetivos y adverbios. Ahora, aquí en el cuento tenemos señalados todos los adjetivos con negrillas. Mira, triste, gran, sabios, viejos, saludables, agradecida, sucio, y así vamos a encontrar muchos adjetivos resaltados en el cuento. Pero dijimos que otros son los adverbios. Ahora, también en el cuento vamos a encontrar muchos adverbios y los vamos a tener señalados con un subrayado. Muchos: interior, fuertemente, después, bastante, afuera, profundamente, mañana, y así vamos a encontrar muchos. Míralos, ahí están. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú con esos adjetivos y con esos adverbios? Los vas a escribir en esta tabla. En esta tabla, en esta columna vas a escribir todos los adjetivos. Si son más, pues tú nada más escribe los que quepan aquí. Por ejemplo, tenemos triste. Ya dijimos que las de negrillo son adjetivos: triste, gran, viejos y sabios. Entonces tú vas a escribir aquí tristes, gran, sabios, etcétera, y así vas a escribir todos los adjetivos calificativos hasta que llenes esta columna de adjetivos calificativos. Bien, ya que termines la columna de los adjetivos calificativos, o sea, esta, ya que llenes toda esta, entonces ahora vas a ir adverbio por adverbio. ¿Cuál es el primer adverbio? Muchos. Ahora,
Pero de adverbios tienes de modo, y eso se contesta con la pregunta de qué manera. También hay adverbios de lugar, ese contesta con la pregunta dónde. Hay adverbio de tiempo, se contesta con la pregunta cuándo, y adverbio de cantidad se contesta con la pregunta cuánto. Entonces tú vas a hacer una pregunta y donde se conteste, ahí vas a escribir muchos. Haz la pregunta. ¿De qué manera? No se contesta muchos. ¿Dónde? No se contesta dónde. ¿Cuándo? No se contesta dónde. Digo muchos. ¿Cuánto? Aquí sí se contesta muchos. Por lo tanto aquí vas a escribir muchos. Y ahora te vas con la otra palabra que es interior. Interior. Vamos a ver dónde se contesta. ¿De qué manera? Interior, no. ¿Dónde? Interior. Ahí sí. O sea, en el interior. Interior. Quiere decir que es un adverbio de lugar. Ahora te pasas al siguiente, que es fuertemente. Vamos a ver con cuál pregunta. ¿De qué manera? Fuertemente. Si se contesta, entonces es un adverbio de modo y lo escribes aquí. ¿Queda claro lo que tienes que hacer? Bueno, te deseo suerte y hazlo con mucho esmero y trata de no equivocarte. Nos vemos más adelante. Hasta luego.